Buenos días para todos. Hoy es domingo 2 de julio de 2023. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, comenzando ya el segundo semestre del año. Qué bueno, damos gracias a Dios por estos tiempos. Quiero hablar en esta mañana acerca de las pruebas y la paciencia. Yo no sé si voy a hablar un poco más de la paciencia que de las pruebas, o de las pruebas y la paciencia. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo habla mucho de gloriarse. Es un término que en el griego es kaukomai, que significa, está traducido como gloriarse, pero no es un término que nosotros empleemos en nuestro vocabulario cotidiano. Nosotros sabemos lo que es dar gloria a Dios, honor a Dios, pero gloriarse significa otra cosa. Significa alegrarse, significa complacerse. Más que alegrarse, complacerse. Nosotros, no decía, el apóstol Pablo repite mucho este término, me glorío. Me glorío en Cristo, no me glorío de las cosas que he hecho, me glorío en Cristo. A mí lo que me complace es Cristo y servir a Cristo, dice Pablo. Entonces así dice en la carta a los Romanos: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos complacemos en esa sublime esperanza, en esa extraordinaria esperanza que es sobre la gloria y la gracia de Dios. Pero además dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La palabra tribulación es un término bíblico que se usa mucho, pero no se usa en el lenguaje cotidiano. Podemos usar aflicción, podemos usar prueba, podemos usar problemas, podemos usar crisis, muchas cosas que significa este término tribulación. Entonces el apóstol dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Un camino hacia la esperanza a través de la tribulación, de las pruebas, de los problemas, de los conflictos, de las cosas que nos tienen afligidos o desanimados. Un camino en Cristo a través de las pruebas, de la tribulación, que llega finalmente a la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Qué camino este para llegar a la esperanza? Esa esperanza que no avergüenza. En la carta de Santiago dice en el capítulo 1: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La prueba, la aflicción, en la incredulidad produce desaliento, pero en la fe produce paciencia. El apóstol Pablo sabía acerca de las pruebas y las tribulaciones. Hay unos cuantos personajes en la Biblia que saben mucho de pruebas y de tribulaciones. El mismo Señor Jesucristo. Dice el apóstol
nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las aflicciones, nos gloriamos en los problemas, nos gloriamos en Cristo, en las crisis, nos gloriamos, pero no dice nos quedamos. Una cosa es gloriarse, que es decir, regocijarse en la prueba, porque en la fe en Cristo Jesús tenemos la certidumbre de que esa prueba va a producir un fruto de esperanza. Va a producir un fruto de esperanza. Esa esperanza que no avergüenza. ¿Sabe una cosa? Esa esperanza que nosotros decimos, oh, yo creo en Dios, porque alguno te mira y dice, pero estos son tarados, estos son locos, estos se evaden de la realidad, estos no saben lo que están diciendo. Estos no son capaces de ver la realidad por esa cosa que se le ha metido en la cabeza de Dios y todo eso. Y a veces eso produce vergüenza en el creyente. Pero esta esperanza no avergüenza. Yo sé en quién he creído, dice el apóstol. No necesito que nadie me lo cuente. Y que es poderoso en Cristo Jesús. Miren, pruebas y aflicciones. Distintos grandes personas de la Biblia han pasado por algunas aflicciones y por algunas pruebas que nosotros al leerlas las minimizamos, pero hay que estar en ese lugar. Moisés, por ejemplo, una de las cosas que dice la Biblia de Moisés es que él era un hombre manso. Moisés era un hombre manso. El más manso de todos los hombres que están sobre la tierra. Eso dice la Escritura. Es decir, manso. Con capacidad para sufrir la prueba, sufrir la tribulación y permanecer. Esa es una característica de la mansedumbre. Sufrir la prueba y permanecer. No se cae. En Números 12:3, una de las pruebas que tuvo Moisés es que sus propios hermanos, María y Aarón, sus hermanos en la sangre, murmuraron contra él y hablaron mal de él ante el pueblo. Hablaron mal de él ante el pueblo y murmuraron, y ya se corrió el chisme, se corrió Moisés, el líder. Estaban en el desierto, estaban peregrinando por el desierto. Y sus dos hermanos murmuraron de él y lo criticaron porque él había tomado por esposa a una mujer de raza negra, una mujer cusita. En aquel entonces, los líderes, los patriarcas, tenían 2 o 3 esposas. Ya después va a ir evolucionando el mensaje de Cristo y la gracia de Dios para llegar a lo que dijo el apóstol Pablo, tengan una sola esposa, porque habían en la época apostólica también algunos que se convertían, eran polígamos. Y Moisés tiene esta prueba, entre otras. Tiene una prueba muy difícil. Cuando lo hace lo que Dios específicamente le dijo que hiciera, habla a esta peña para que de la peña salga agua, porque el pueblo tenía sed en el desierto, no había agua suficiente, no solamente para beber, sino el agua fundamental para muchas cosas. Dios le dice, habla a esta peña. Moisés, medio atravesado, le pegó un golpe a la peña con un báculo y de esa peña brotó agua. Dice, ¿por qué me desobedeciste? ¿Por qué no me honraste delante del pueblo? No vas a entrar a la tierra prometida. El propósito de Moisés era llevar al pueblo y entrar él con el pueblo en la tierra prometida, y se frustró. Y Dios no se lo permitió. Permitió solamente verla. Hay que ver una cosa interesante. A veces, mis queridos, Dios no te da todo, pero Dios te da algo, te permite ver algo que se proyecta en el propósito de Dios, aunque lo que vos estás pidiendo, todo lo que estás pidiendo, no lo recibes.
y toda la expectativa que tienes no la recibes, pero Dios te permite ver algo en esperanza. Así le pasó a Moisés. Abraham era de 75 años cuando Dios lo saca y le dice que va a ser de él una nación grande. Casado con su esposa Sara, con la cual no podía tener hijos porque Sara era estéril. Abraham tenía otros hijos con otras mujeres, era también un patriarca, polígamo. En el capítulo 12 de Génesis, Abraham recibe esa promesa, tenía 75 años. En el capítulo 15 se renueva la promesa cuando Dios le dice, sal y mira las estrellas, y dice, ¿cómo estas estrellas va a ser tu descendencia? No se podrá contar tu descendencia, pero descendencia con su mujer, con Sara. Tampoco tuvo hijo. En el capítulo 17 Dios hace un pacto con Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, ¿no? Dios hace un pacto con Abraham, y le cambia el nombre, lo llama Abraham porque dice, vos sos padre de multitudes, pero el hijo todavía no estaba. Y recién en el capítulo 21 de Génesis, cuando Abraham ya tiene 100 años, viene la promesa y el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. 25 años. 25 años en una expectativa y en una aflicción permanente porque él esperaba, era un hombre de fe, pero no llegaba la promesa. Esperaba y no llegaba. Las pruebas. Los apóstoles vaya si sabían de pruebas. Ahora, tenían una reacción particular en la prueba. Por eso el apóstol Pablo les dice a los hermanos en el capítulo 5, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque hay un proceso virtuoso que hace Dios, aunque nosotros no lo entendemos, pero lo tenemos que creer a ese proceso virtuoso que hace Dios. La tribulación, la prueba, produce paciencia. Y la paciencia, aquí en la traducción de la Biblia que más usamos nosotros, que es la Reina Valera 60, dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero en realidad el sentido es este. La tribulación produce paciencia y la paciencia virtud probada. ¿Qué quiere decir virtud probada? Es decir, una prueba que pone una prueba a nuestra virtud, pero prevalece la virtud. Entonces, cuando la prueba es superada porque prevalece la virtud, da fruto a la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Hay un proceso. Nosotros muchas veces nos quedamos con el problema, con la tribulación, con las pruebas, nos quedamos ahí. Pero la Biblia no dice que nos tenemos que quedarnos. La palabra dice que tenemos que gloriarnos, la palabra dice que tenemos que alegrarnos si ustedes quieren, o complacernos si ustedes quieren. Es una de las pruebas más importantes del carácter de la fe de un cristiano. Si no tenés fe, olvídalo. La prueba te va a tirar abajo, te va a desalentar, te puede llegar a aniquilar. La aflicción, la tribulación. Pero acá donde se pone en marcha un mecanismo previsto por Dios. Así que hay prueba, hay tribulación. Hay prueba, hay tribulación. Tómate de la gracia de Dios en la paciencia. Y tómate de la virtud para resistir la prueba, para traspasar esa prueba. Hasta que florezca la esperanza. Hasta que florezca, hasta que aparezca la esperanza. Es un proceso virtuoso.
porque nos gloriamos en las tribulaciones, pero no nos quedamos en las tribulaciones. Cuando hablamos de tribulaciones, de esta palabra que usamos poco, podemos hablar de pruebas, podemos hablar de crisis. Podemos tener tres tipos de crisis, de pruebas. Una de ellas son las contrariedades, las cosas que nos vienen y nos contrarían. Hay un problema, alguna cosa. Yo no espero esta contrariedad, no espero tener esto, no espero esto. Nunca lo esperé, pero me sobrevino. Es una contrariedad. Es una cuestión que me viene, puede ser de diversa índole, de muchas índoles de contrariedades que de repente me afligen. Son externas a mí, estas contrariedades. Otra tribulación puede ser una caída en pecado, una caída, un desvío. Esa también es una tribulación. Lo mejor que puede pasar cuando hay una caída es que haya aflicción y contrición. Muchas veces no la hay. Y arrepentimiento, muchas veces no lo hay. Entonces el efecto de la caída del pecado se va, no sé si propagando, puede ser que se propague, pero va penetrando y corroe, y corroe, y corroe. Es como el ácido que sigue trabajando mientras pasa el tiempo, y corroe y corroe. Si no lo quitas, la corrosión continúa hasta que quiebra el metal, hasta que pulveriza el metal. Y otra tribulación puede ser la frustración. Esta no es una cuestión menor, la frustración. Yo tengo una expectativa, pero eso no se me da. Y yo quisiera esto, pero no se da. A veces hay personas que expresan frustraciones y no saben cómo encarar las frustraciones. Vengo trabajando en este asunto, o yo quisiera esto. A veces algunos se frustran y le echan la culpa a cualquier cosa. Probablemente la culpa la pueden tener la propia persona. Pero lo cierto es que la frustración es una tribulación difícil de sobrellevar. ¿Qué enseña la palabra? La palabra enseña a glorificarse en la frustración. Sabiendo que en la fe, estas son cosas hechas para los que tienen fe, no para los incrédulos. No para los incrédulos. Si sos incrédulo, si no crees, si no tienes fe en Jesucristo, esto que estoy diciendo yo no va a funcionar con vos. No va a funcionar. Lo que va a funcionar es que la frustración va a seguir, que la prueba va a seguir, que no sabes qué hacer. Y va a llegar un momento que no sé para dónde disparar, no sé qué hacer. Caídas, contrariedades y frustraciones. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice. Hermanos míos, la carta de Santiago. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es decir, glóriense cuando se hallen en diversas pruebas. Este es loco, este. Es contrario probablemente a la psicología, por lo menos a la psicología moderna. Pero Santiago está teniendo una visión mucho más profunda. Así que ustedes están en diversas pruebas. ¿Tienen fe? Ustedes tienen fe porque lo que se está probando es su fe. Y si vuestra fe se prueba, eso les va a dar paciencia.
Y la paciencia tiene que tener una obra completa. La paciencia no es resignación. La resignación dice, me ha tocado esto. Y bueno, ¿será que así debe ser? ¿Será que así debe sufrir? En la doctrina católica, la resignación es una virtud. No lo veo así en la revelación bíblica. La paciencia no es resignación, porque la resignación me dice, bueno, me resigno, no puedo hacer nada, soporto, pero la paciencia no. La paciencia es fruto de la fe, es decir, sí, tengo que soportar esto, pero no viviré eternamente con este asunto. No voy a pasar toda mi vida con esta cuestión. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. Lo que estoy ejerciendo ahora es la paciencia, porque no veo los frutos de lo que yo quisiera y de lo que yo he pedido. No lo veo ahora, pero lo voy a ver. Esa es la paciencia. Produce esperanza, dice la palabra. ¿Saben qué? Esto fue mal entendido durante mucho tiempo en la historia de la iglesia cristiana. Porque a veces hasta se buscaban las aflicciones. Como si las aflicciones redimieran. Las aflicciones no redimen, ¿eh? El hecho de sufrir no redime, no rescata. Redentor es Cristo, no las aflicciones, ni las pruebas, ni nadie. El único Redentor es Cristo. Repita esto, el único Redentor es Jesucristo. No me redime la prueba, no me redime la aflicción. Me redime Cristo y esa es mi esperanza. En un tiempo, queridos, en que hay muchas pruebas y hay no pocas aflicciones, y saben que una cosa que observo y que he podido ver y me han podido comentar también, tiene que ver con las aflicciones de los jóvenes o las aflicciones de los niños. Hay muchos niños, jovencitos y jóvenes que tienen grandes y severas aflicciones. Lo que pasa es que por ahí lo callan. La aflicción, mis queridos, no es solamente la cuestión de una persona adulta o de un anciano que también tiene aflicciones. Los niños también tienen aflicciones. Las aflicciones de los niños, mis queridos, vienen de los grandes, hasta muchas veces de los padres. Qué incongruencia, ¿no? A veces las mayores aflicciones de los niños vienen de los padres. Hay que ministrarlos a los niños en las aflicciones. Hay que ministrarlos. Nosotros pensamos que porque sí, que bueno. No. Son duras. A veces hay manifestaciones físicas de la aflicción. Personas que se enferman por causa de las aflicciones. Algunos tienen problemas cardíacos, otros tienen problemas y problemas circulatorios, otros tienen problemas en el aparato digestivo, otros tienen problemas en los huesos, otros tienen problemas con la hipertensión arterial, muchas cosas. Producto de las aflicciones. Claro, yo voy a decir, si te pasa todo eso, ¿cómo es posible que yo me voy a gloriar en la aflicción? Esta es una indicación, algo de Pablo, porque Pablo sabía de aflicciones. Vaya si sabía Pablo de aflicciones. Así como nos gloriamos en la fe y la esperanza en Cristo, así como nos alegramos en esa esperanza y en esa gracia de Cristo, hagámoslo también con las aflicciones, dice Pablo. Ahí es más difícil.
¿Por qué? Porque hay un círculo virtuoso en fe. Eso produce la paciencia. Y la paciencia trae la esperanza. Y la fe y la esperanza traen la confianza. Y la confianza trae la victoria. Trae la victoria. Es bastante común desanimarse y afligirse y tirar las cosas por la borda porque algo no anda bien. Porque algo no anda bien. Entonces no sé cómo hacer, no sé cómo encarar. Yo no tenía esta expectativa, yo no pensaba que iba a suceder esto, no pensaba, no creía, me vino esto, sucedió esto que yo no pensaba que iba a pasar. Y la reacción es voy a tirar esto por la borda en lugar de decir, bueno, a ver, hay un propósito de ¿dónde están los errores? ¿Dónde están las fallas? ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Dónde está? Ese es el ejercicio también de la paciencia en la fe. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo, y citamos mucho, que en Cristo somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó? Y cualquiera le puede decir, así que vos sos victorioso. Sí, dice Pablo. ¿Pero estás en la cárcel? Sí, estoy en la cárcel. Hay un relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Pablo y Silas están encarcelados en Hechos capítulo 16, y estando encarcelados cantan himnos y salmos y alaban al Señor en medio de la cárcel. Se produce un estruendo, una cosa tremenda. Ellos sabían lo que era. Pablo nunca escribió cosas que él no hubiera experimentado. Él escribía acerca de su experiencia, de su testimonio. Y un testimonio tremendo fue el que tuvo con Silas allí, en la cárcel, cuando todo tembló, porque ellos en medio de la aflicción no se quedaron en la prueba, algo va a pasar acá. Voy a alabar al Señor, voy a dar gracias a Dios. ¿Por qué? Cuando en la aflicción nosotros oramos a Dios y damos gracias a Dios, también tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si podemos averiguar la causa, porque Dios nos revela la causa de la aflicción, entonces estamos en el camino virtuoso de la paciencia y la esperanza. Estamos en el camino virtuoso de la paciencia y la esperanza. Un camino, es un proceso que termina finalmente en la victoria. Antes de la prédica en este culto, quiero decirle a los hermanos que van a ver esto por las redes, que el Señor me indicó hacer pasar a algunos hermanos que están pasando por pruebas y por aflicciones y que pasen aquí adelante. Y que se postren delante del Señor y le cuenten sus aflicciones. Y varios hermanos lo hicieron. Puedo ver todavía desde aquí, allí abajo, la huella de algunas lágrimas derramadas, no sé por quién, pero están ahí, en el piso. En las aflicciones y en las pruebas nos tenemos que acercar a Dios. Aunque esa aflicción venga inclusive del pecado, igual nos tenemos que acercar a Dios en gracia y en misericordia. Aunque la aflicción venga de la frustración y la frustración nos produzca malestar y nos produzca rebeldía, error, igual nos tenemos que acercar a Dios. O la aflicción produce dolor, o la aflicción produce enojo, igual nos tenemos que acercar a Dios.
para que se produzca ese proceso virtuoso, que lleva primero por la paciencia, continúa por la esperanza y termina en la victoria. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso para Él. Un aplauso al Señor. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima.